Hoy es martes 6 de agosto de 2024 y estas son las noticias. Sin independencia judicial no habrá defensa adecuada para las víctimas del delito, advirtió la magistrada Taísia Cruz Parcero. El derecho a la lactancia permite acceder al derecho a la salud, a una vida libre de violencia y a la igualdad. La primera sala analizará la constitucionalidad de disposición que regula el concubinato en el estado de Yucatán. Exigen al Estado mexicano garantizar el derecho de búsqueda de personas desaparecidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Oscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Durante el octavo foro sobre la reforma al Poder Judicial, trabajadores de la Judicatura Federal se manifestaron en contra de la iniciativa presidencial. En Saltillo, Coahuila, se realizó la penúltima sesión de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, donde se analizaron los temas de la Defensoría de Oficio y colegiación del ejercicio de la abogacía. Participó la directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, quien consideró preocupante el posicionamiento de un discurso que erosiona la confianza de las personas hacia los tribunales. Agarramos a los criminales y los jueces los liberan. Esta frase, contra lo que se pudiera pensar, no es de hoy, no es del presidente López Obrador, es del expresidente Felipe Calderón. La recuerdo aquí para que no olvidemos que las decisiones de las juezas y los jueces muchas veces incomodan a los otros poderes y esa incomodidad es la que nos tiene discutiendo una iniciativa de reforma que, a partir de una legítima exigencia social de justicia, en su parte esencial pretende socavar la independencia judicial. Consideró necesario fortalecer a las defensorías públicas de todo el país. El consejero de la Judicatura Federal, José Alfonso Montalvo, lamentó que en estos diálogos se ha otorgado poco tiempo a integrantes del Poder Judicial de la Federación para demostrar los riesgos que la propuesta de reforma al Poder Judicial representa para la seguridad jurídica y la economía del país. Nosotros no necesitamos una reforma en los términos propuestos. Lo que necesitamos es una reforma que fortalezca organismos internos como la Defensoría Pública para acercar la justicia a la gente. Lo que necesitamos es contar con un presupuesto suficiente y seguro para ampliar y capacitar a nuestra plantilla de defensores públicos y asesores jurídicos para atender a los usuarios de primer contacto. Habría que sensibilizar a los legisladores, realmente si queremos reforzar las instituciones, si queremos reforzar el acceso a la justicia, si queremos que la gente que está inconforme con el sistema de justicia obtenga una respuesta, pues se tiene que pensar seriamente en una reforma integral al sistema de justicia y no solamente en cómo se va a elegir jueces y juezas y magistrados y magistradas, y mucho menos por voto popular. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó las primeras líneas de modificación a la iniciativa de reforma que contemplan la conformación de un comité técnico para garantizar la idoneidad de los aspirantes y un esquema de gradualidad de la elección de las personas juzgadoras. Mientras que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que entre el 12 y el 15 de septiembre será aprobada la reforma al Poder Judicial en el Congreso. Con imágenes de Jorge Vivanco y Jacobo Parrilla, Juan Carlos González, canal del Poder Judicial de la Federación. En su sesión de este martes, el Pleno resolvió dos contradicciones de criterios entre las salas del Tribunal Constitucional. El Pleno de la Corte resolvió dos contradicciones de criterios. En el primer asunto declaró inexistente la contradicción entre la primera y la segunda salas de la Corte. El tema era relativo a los requisitos mínimos que deben cumplir las partes cuando se proponen los conceptos de violación que se ejerce el control de constitucionalidad y convencionalidad.
El supuesto fáctico del que cada criterio jurisprudencial partió es distinto entre sí, pues la primera sala desarrolló el estudio de fondo a partir del ejercicio de regularidad constitucional, considerando la norma en específico reclamada, el argumento por el que se debe estudiar y el derecho humano transgredido, mientras que la segunda sala no identificó ninguno de esos aspectos. En el segundo asunto, el Pleno declaró improcedente la contradicción de criterios también entre la primera y la segunda salas de la Corte. Resultó improcedente al haberse denunciado nuevamente la supuesta divergencia de criterios que el Pleno ya había declarado inexistente en la contradicción 255 de 2022. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Consejo de la Judicatura Federal inauguró la Semana Mundial de la Lactancia. El propósito es hacer realidad este derecho al interior del Poder Judicial de la Federación porque no se ha ejercido plenamente. Siguiendo el reto planteado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, nuestro objetivo es evitar quedarnos con medidas de cascarón que no transformen sustancialmente nuestra realidad en una donde la igualdad sea el eje articulador de nuestras políticas, acciones y procesos internos. Indicaron que lo que se busca es cerrar la brecha de género y hacer realidad el principio de igualdad. En este sentido, podemos afirmar que la lactancia es un derecho instrumental que permite acceder a otros derechos: el derecho a la salud, a una vida libre de violencia, a la igualdad y no discriminación, al bienestar y al desarrollo integral. Además, se impulsan acciones para fomentar el compartir las tareas de cuidados con el fin de garantizar el desarrollo profesional de las mujeres. Por ello, es fundamental que las organizaciones y las instituciones, como garantes de derechos humanos, asumamos nuestro deber y realicemos las acciones necesarias para construir entornos laborales sensibles a estas realidades y que contribuyan a una redistribución más equitativa de las labores de cuidados. Si bien aún queda mucho por hacer y camino por transitar, estamos plenamente convencidas de que estos esfuerzos son necesarios para garantizar, por una parte, el derecho de las servidoras públicas al empleo y, por la otra, el derecho de las infancias a la salud. Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal cuenta con 155 salas de lactancia, pero ha detectado que pocas trabajadoras hacen uso de ellas porque de 2.000 licencias de maternidad autorizadas en los últimos meses, solo unas cuantas utilizan las instalaciones precisamente al retornar a laborar. Y la primera sala de la Corte tiene previsto analizar asuntos relacionados con la reparación integral del daño y el concubinato. De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo directo en revisión por el que se pronunciaría sobre la validez del artículo 201 del Código de Familia de Yucatán, que define al concubinato como la unión de dos personas quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, permanente, hayan o no hayan procreado hijas o hijos o han vivido públicamente como cónyuges durante 2 años continuos o más. La sala analizaría si el requisito que exige una pareja libre de matrimonio es discriminatorio al exigir cierto tipo de estado civil, si vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a los alimentos, el derecho a la convivencia familiar y en sí la protección a la familia. Hay otro amparo directo en revisión por el que la sala analizaría la validez del artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal relativo a la reparación por muerte de una persona. En específico, la sala se pronunciaría sobre el derecho a una justa indemnización o a una reparación integral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, convocó el día de hoy a las magistraturas que integran el Pleno de la Sala Superior a sesión pública que se celebrará el próximo 8 de agosto a las 11 horas. Esto con la finalidad de resolver los juicios de inconformidad promovidos por los partidos políticos para impugnar los cómputos distritales de la elección presidencial del 2 de junio de 2024. Se trata de 240 medios de impugnación turnados a las 5 ponencias que actualmente integran este órgano jurisdiccional, en los cuales se solicita la nulidad de la votación recibida en las casillas por considerar que hubo irregularidades que afectaron su validez.
Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. Al regresar, toda reforma al marco electoral debe consolidar la democracia y la pluralidad. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. Investigadores universitarios aseguraron que cualquier cambio al marco electoral deberá fortalecer la democracia. Es fundamental mantener un sistema electoral independiente que garantice elecciones libres, justas y que asegure la consolidación de la democracia en México, afirmaron especialistas. Ello en un seminario sobre reformas electorales y democracia realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí es cierto que la Corte en el corto plazo tomó una decisión que dio certeza para el proceso electoral de 2024. O sea, es decir, yo no sé en qué escenario estaríamos en este momento si se hubiera aprobado el llamado Plan B. Yo creo que en términos de organización esto hubiera sido un desastre. Indicaron que independientemente de reformas específicas, se deben preservar los principios de pluralismo y equidad en el sistema electoral, que son esenciales para mantener la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en el país. De que a nivel discursivo quizá tampoco se está vislumbrando un papel de contrapeso para el Poder Judicial desde cómo al menos se ha planteado la reforma al Poder Judicial. ¿De qué te sirve tener una corte con acciones y con una minoría que sí te la puede presentar si luego tienes una corte capturada? Y eso también obviamente pues es algo, es un riesgo que está ahí, que dependerá pues de muchas cosas, pero en buena medida de lo que se apruebe. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. En otro tema, especialistas advirtieron que cualquier persona puede ser víctima de trata, pero las más vulnerables son mujeres, niñas y adolescentes. Con el uso de videojuegos en línea, la interacción de niñas y niños con personas desconocidas ha ido en aumento. De acuerdo con Jafet Ibarrola, validador de la línea Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano, este tipo de interacciones facilitan el blogging o ciberacoso, un proceso en donde una persona adulta crea un perfil falso para establecer contacto con menores de edad a través de medios digitales con fines sexuales. Que en videojuegos actualmente, como por ejemplo Free Fire, Minecraft, etcétera, ya propiamente están teniendo interacción en tiempo real con desconocidos. Y es una forma que lamentablemente ha estado creciendo. Al impartir un taller sobre el tema, detalló indicadores para detectar posibles víctimas de trata, como edad, nacionalidad, comportamiento retraído, documentación, vestimenta y apariencia física, huellas de violencia o afectaciones de la salud mental. Por ejemplo, si algún menor viste ropa hipersexualizada, maquillaje hipersexualizado, pues justamente ya tenemos un foco rojo o un indicador que nos va a permitir sospechar de una posible dinámica de trata. Cualquier persona puede ser víctima de trata, sin embargo es más frecuente la captación de mujeres, niñas y adolescentes, personas en situación de pobreza, con rezago educativo y personas de grupos vulnerables. Los métodos de enganche más comunes es el enamoramiento, oferta de trabajo o promesas de ayuda familiar a través de anuncios publicitarios, redes sociales, videojuegos o aplicaciones de citas. Por lo anterior es importante generar redes de apoyo para la prevención. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. La Fiscalía General de Guanajuato abrió una carpeta de investigación, esto por el homicidio del periodista Alejandro Martínez Nogués, ocurrido el fin de semana en una carretera de Celaya, y asignó a un equipo forense y operativo para el esclarecimiento de los hechos. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio. El hecho se registró cuando el reportero regresaba de cubrir un accidente vial en el municipio de Villagrán,
momento en que personas armadas que se transportaban en una camioneta les dieron alcance y dispararon contra el vehículo que tenía asignado el reportero para su traslado y escolta. Por otra parte, admitió que aún no se tienen avances en la investigación que realiza la Fiscalía de Michoacán sobre la desaparición de la alcaldesa del municipio de Angamacutiró, Maribel Juárez Blanquet. Y el uso de la ciencia forense es fundamental en la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, aseguraron especialistas. En México, son las familias quienes buscan a sus desaparecidos, no el Estado. Denunciaron colectivos de personas buscadoras durante un conversatorio. Exigieron ser tomadas en cuenta en las investigaciones. El último año nos han dicho que existen otros datos y que la violencia ha disminuido. Y ante la coyuntura que representa el inicio de una nueva administración gubernamental, este conversatorio se ha pensado como un espacio para recapitular los resultados de las exhumaciones impulsadas por las familias. Ante las más de 110,000 personas desaparecidas en México, señalaron que es necesario que las autoridades observen experiencias de otros países a fin de implementar nuevos procesos para la obtención de la verdad y justicia. Se expuso el caso colombiano, que tras 70 años de conflicto armado, la implementación de la justicia transicional ha permitido encontrar a personas desaparecidas con la colaboración de los mismos perpetradores. Y para eso necesito haber hablado con quien lo hizo, con quien lo vio hacer, si tengo la fortuna como forense de poder escuchar a quien lo hizo. Por eso necesitamos escucharlos a ellos, pero bajo un sistema, bajo una política que nos permita tener esa verdad. Sostuvo que el Centro de Justicia Transicional son las familias y a pesar de que en México así se establece en la ley, no ocurren las diligencias. No es una opción en justicia transicional que yo, un ejemplo, magistrada o forense, haga algo sin que la familia o lo sepa o lo haya coordinado con la familia. Resaltó que en esta labor las ciencias forenses son fundamentales para los procesos de identificación y producción de verdad social, histórica y judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, designó a la psicóloga y activista mexicana Gloria Careaga Pérez como comisionada para los derechos de las personas trabajadoras sexuales. Señaló que desde 2021 este organismo de la OEA ha tenido una estrecha relación con las personas que se dedican al trabajo sexual en la región, que ha resultado en políticas públicas y medidas de protección para garantizar el ejercicio de sus derechos ante la discriminación y violencia que padecen. Por su parte, la nueva comisionada aseguró que el trabajo sexual es una labor que puede ser tan digna como cualquier otra, por lo que asume el compromiso de despejar los estigmas para una mejor comprensión de esta actividad. Vámonos ahora a las breves de México. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México suspendió provisionalmente la construcción de 1,533 viviendas en el área ecológica El Cerrito, ubicada en Lomas Verdes, Naucalpan, luego de que vecinos interpusieron un amparo al argumentar que en la zona no hay agua, las vialidades están saturadas y se afectará la reserva ecológica. Una diputada federal del PAN presentó un amparo ante el Juzgado de Distrito en materia administrativa en Puebla, en contra de la Fiscalía en combate a la corrupción de la FGR, para que informe el estado de 205 denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos por parte de las dependencias del gobierno federal. El Juzgado de Distrito del 18º Circuito en Morelos conocerá del amparo promovido por Gloria N., hermana del exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, con el que denuncia tortura, hostigamiento y omisión de atención médica en el Ceferezo Femenil 16. Una mujer indígena adulta mayor, quien fue despojada de su vivienda por su hijo, denunció que el Juzgado Mixto de Huachinango en Puebla y el Defensor Público no han ejecutado la orden de desalojo que obtuvo para recuperar su casa. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
La milicia libanesa Hezbollah aseguró que responderá de manera fuerte y efectiva tras el asesinato de su comandante militar por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, pese a que varios países han intentado persuadir a Hezbollah de que no tome represalias para evitar que aumente el conflicto. Su líder advirtió que no dejará pasar los ataques de Israel. Precisamente, y por otra parte, el grupo islamista Hamas nombró a Yahya Sinwar como su jefe político tras el asesinato de su anterior líder en julio pasado. Se trata de uno de los líderes intelectuales del atentado de octubre pasado contra Israel que detonó el conflicto actual. Y durante un foro que se llevó a cabo en el Senado se mencionó que resulta indispensable la participación de la sociedad para atender problemáticas como la violencia de género o el cambio climático. Actualmente hay temas económicos, sociales y ambientales que llaman a la acción urgente de la ciudadanía y autoridades. Coincidieron ponentes en el foro La Resiliencia y los Mexicanos. Aunque puedo sonar idealista, realmente creo en el tema del poder ciudadano. Hoy en día, y pues lamentablemente hay que decirlo, las circunstancias del país y del planeta cada día son más complejas. Temas como cambio climático, violencia de género, emprendimiento social, juventud, fueron llevados al Senado por la sociedad civil para presentar propuestas. La misión de reunir a las mentes más brillantes del país y personas influyentes es con ese objetivo de seguir creando ese puente de comunicación con gobierno que nos permita tener un puente de colaboración que va mucho más allá de política, sino solamente el tema de colaboración y resolver estos complejos temas. El Festival Impulso fue organizado con el propósito de fomentar la participación ciudadana. Al día de hoy tenemos que entender que la participación ciudadana debe ir mucho más allá de solamente las urnas. Hoy en día los ciudadanos hemos trabajado para que haya otros mecanismos que tenemos que tomar, ser mucho más propositivos, más que solamente críticos y sobre todo trabajar más que solamente preocuparnos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El tipo de cambio se ubicó en 19 pesos con 33 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En junio, la inflación de los países que integran la OCDE fue de 5.6% anual, el nivel más bajo desde octubre de 2021. En el caso de México, la inflación de los alimentos aumentó 6.5% desde el 6% registrado en mayo y fue la más alta entre los países miembros, solo superada por Turquía con 68.1%. En junio, México recibió 6.213 millones de dólares por concepto de remesas, el nivel más alto desde 1995, un incremento de 11.3% respecto al mismo mes de 2023. Según datos del Banco de México, en el acumulado enero-junio ingresaron al país 31.343 millones de dólares. El Infonavit puso a disposición de las y los trabajadores un instructivo para el retiro de sus ahorros si están por pensionarse y nunca utilizaron el crédito en infonavitfacil.mx y evitar que sean objeto de fraudes. Puede tratarse del Fondo de Ahorro 1972-1992, subcuenta de vivienda 1992 y 1997. Los ahorros serán devueltos de acuerdo con el régimen de pensión. Los beneficiarios de trabajadores fallecidos también podrán solicitar el ahorro. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Empresas de la industria manufacturera y automotriz exigieron a las autoridades mexicanas revisar el mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC y, en su caso, realizar ajustes para evitar afectaciones a las empresas. Lo anterior porque las recientes disputas laborales para asegurar el cumplimiento de los derechos precisamente laborales les han generado costos significativos para hablar en plata. Señalaron que es crucial que se mantenga el respeto a los principios de debido proceso y de presunción de inocencia para asegurar la estabilidad y equidad en el comercio internacional y para beneficio de todas las partes involucradas. Legisladores demandaron al próximo gobierno impulsar políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad.
Como parte del foro Análisis y Estrategias para garantizar el bienestar de las personas con discapacidad, varios diputados pertenecientes a este sector expusieron la falta de inclusión en las políticas públicas. A pesar de los avances significativos, aún existen limitantes para su integración en el sector salud, en la educación y en la vida laboral formal, pues según datos publicados por el Coneval en 2020, el 45.5% de personas con discapacidad vive en pobreza multidimensional y el 10.2% en pobreza extrema. Para intentar erradicar esta desigualdad, en 2019 se creó la Pensión de las Personas con Discapacidad, misma que apoya económicamente a este sector y que actualmente busca su universalidad para apoyar a todas las personas de 0 a 64 años con esta condición. No se trata de descubrir el hilo negro de la inclusión. Al contrario, es generar una propuesta sistemática, útil para el Plan Nacional de Desarrollo y para el Programa Nacional de Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Los diputados exigieron que durante el próximo gobierno no haya un retroceso en los derechos obtenidos, que continúen las estrategias de inclusión y que los apoyos brindados sean apartidistas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Iván Montoya. Oye, hay que tener mucha precaución y es que la Organización Mundial de la Salud advierte que han aumentado o siguen aumentando los casos de COVID-19 en todo el mundo y su contagio. Y debido a la baja cobertura de vacunación, pues existe el riesgo de que surjan nuevas cepas más contagiosas y graves. Señaló que en promedio las pruebas COVID con resultado positivo son cercanas al 10%, pero en algunas regiones como Europa superan el 20%, además de que se han registrado nuevas olas de infección en América, Europa y el Pacífico Occidental. Ante esto hizo un llamado a los gobiernos para que fortalezcan las campañas de vacunación, garantizando que los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades autoinmunes y personal médico, pues reciban la vacuna al menos una vez cada año. Y ya nos vamos, pero antes de despedirnos, lo invitamos a seguir el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Reflexiones desde la Judicatura, que organiza la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, que se llevará a cabo a partir del próximo lunes. Este foro de análisis sobre la independencia judicial y democracia será inaugurado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña y se da en el contexto de la discusión de la iniciativa presidencial que propone precisamente reformar al Poder Judicial. Muchas gracias, soy Oscar González y nos vemos en la próxima.